quiero comentar en este vídeo las lecturas de hoy, quinto domingo de Pascua, en las cuales juega un papel fundamental San Bernabé, apóstol. Y la pregunta es ¿por qué es apóstol San Bernabé? Y podríamos decir que es porque fichó a San Pablo. Y la verdad es que es muy serio lo que nos dice la Sagrada Escritura, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, es que a San Pablo no se fiaban de él cuando llegó a Jerusalén los discípulos, y fue Bernabé el que, contando cómo San Pablo había visto al Señor y cómo había predicado con valentía en Damasco, consiguió que confiaran en él. Esta es la primera vez que, por así decirlo, rescata San Bernabé a San Pablo. Pero sabemos que después, lo cuentan los Hechos hoy de los Apóstoles, amenazaban de muerte en Jerusalén a San Pablo, y por eso los cristianos, lo mandaron a su pueblo, a Tarso. Y sabemos que por segunda vez es Bernabé el que, desde luego, desde Antioquía, va a recuperar a San Pablo para la tarea apostólica y va a buscarle a su pueblo. No podemos decir, si no hubiera ido San Bernabé a buscar a San Pablo, no habría habido San Pablo, no habría sido la figura. Pues bueno, Dios tiene sus... Pero el hecho es que sobre San Pablo podemos teorizar, todos los cristianos podemos teorizar sobre cuál es su importancia, por qué es tan importante, etcétera, etcétera. Pero solo uno fue a buscarle a su pueblo, solo uno lo sacó del pueblo y lo puso en circulación. Por eso digo que podría decirse que San Bernabé es patrón de los cazatalentos o de los entrenadores, dicho con el anglicismo de moda, pues de los headhunters o los coaches, ¿no? O los coaches. Lo importante, pienso aquí, es que San Bernabé creyó sin ver, por eso lo puedo poner en esta serie de vídeos sobre dichosos los que creen sin ver. Él no vio a Jesús como lo vio San Pablo. ¿Y qué vio en San Pablo? Bueno, pues ahí podemos decir, simplemente se fió de él y ya está. Bueno, pues no es poco. ¿Cuál es la figura o qué es lo que debe hacer un cazatalentos dentro de la Iglesia? Pues eso, el permitir que los otros lleguen a la santidad que Dios les pide y no a la que nosotros nos imaginamos para ellos. Estar dispuesto por eso también a quitarse uno de en medio, y ese de nuevo es el caso de San Bernabé, cuando llega un momento en que San Pablo ya no se fía de Juan Marcos porque una vez les había dejado tirados, y San Bernabé tiene más paciencia aparentemente que San Pablo y se queda con Marcos. Y entonces Pablo se separa de Bernabé y ya no viaja con él, sigue su propio camino, podríamos decir. No necesariamente hay nada malo en que los cristianos no seamos compatibles en nuestras maneras de actuar, que tengamos formas de ver las cosas, vocaciones distintas. Eso también es un ejemplo de la enorme libertad que hay en la Iglesia. En la Iglesia no aspiramos a hacer copias de uno mismo, uno no aspira a hacer discípulos en el sentido de que copien mi forma de actuar, no. San Bernabé no quiso atar así a San Pablo, que San Pablo dependiera de él, ¿no? San Pablo siguió su camino y Bernabé pues le había permitido, facilitado la unión con Dios. Por eso es un gran ejemplo de libertad. También nos lo dicen las lecturas de hoy. La primera lectura es esta de los Hechos de los Apóstoles. Después tenemos un Salmo, el 22, que nos habla de que todos los pueblos conocerán al Señor, de esa misión apostólica. Y luego tenemos una lectura de la primera carta de San Juan, la cual dice que ni siquiera él se juzga a sí mismo. Mi conciencia no me reprocha nada, pero si me reprochara, tampoco soy yo el que me tiene que juzgar, es Dios el que nos tiene que juzgar. Por lo tanto, no juzgamos a la gente ni hacemos a la gente a nuestra medida. La gente tiene que estar en unión con Dios, eso es lo importante. Y de ahí viene el Evangelio ya de la quinta semana, que es el de la vid y los sarmientos. La Iglesia no consiste en unirse unos a otros, de ser muy coleguillas, ni de depender unos de otros en el sentido estricto, o depender unos de los más santos, ni de que otros dependan de mí, de que me sigan a mí, no. Es hacer que la gente esté unida a Cristo. Y ese es el secreto, no hay más secreto. Eso, no crear menores de edad permanentes, gente dependiente de otros, no. Es a Jesucristo a quien tenemos que engancharle y luego ya dejarles volar. No siempre dejarles volar, pero que vuelen hasta donde Dios les pida y no hasta donde nosotros nos imaginamos. Y ese es el secreto, en la unión con el Sarmiento. Por eso también decía un gran santo que perdemos el tiempo si no hacemos que los demás sean almas de oración. Por eso la enseñanza religiosa, incluso también pues los profesores, no solo los cazatalentos, podemos decir, sino los profesores, hay que aspirar a que todo el mundo hable con Dios, a todo el mundo tenga su oración, tenga su diálogo con Cristo y sea Dios el que les pida las cosas. No, nosotros no pedimos nada en particular. Bien, en definitiva, la figura de Bernabé es maravillosa porque
porque él no ha dejado ni una palabra escrita, tampoco podemos decir estrictamente gracias a él. Lo que escribió San Pablo, su labor apostólica, la hizo porque Dios la pedía, no porque se la pedía San Bernabé, pero San Bernabé es el único que ha ido a su pueblo a sacarle del pueblo. Es el único que le ha introducido en la misión apostólica por 2 veces, como hemos visto. Una vez al volver de Damasco en Jerusalén, y una vez que de Jerusalén lo mandaron a Tarso, otra vez desde Antioquía. Por lo tanto, insistió, no conformarse, no darse por perdido, hacer que la gente llegue lo más alto posible, que llegue hasta Cristo, ¿no? Que llegue a estar unido a Cristo. Podríamos decir, claro, eso ya es teorizar totalmente, es decir, ¿qué vio San Bernabé tan claro? Pues lo que seguramente vio esa unión con Cristo, vio que realmente lo que distinguía a San Pablo es que estaba unido a Cristo. Es lo que dice San Pablo en sus cartas, ¿no? No vivo yo, vive Cristo en mí, y es lo que repite continuamente. Entonces, eso es lo peculiar del cristiano, porque claro, tenemos que imitar a Cristo, pero somos hombres, no somos el hombre y Dios que es Cristo. Por lo tanto, necesitamos ver eso realizado en un hombre. Entonces, San Pablo fue ese gran ejemplo de hombre en el cual vivía Cristo, que vivía por Cristo, que todo lo hacía en unión a Cristo. Bien, pero esto ya, como digo, es teorizar. Si San Bernabé simplemente creyó en él, digamos, creyó sin ver, o si vio realmente esa unión que vivía con Cristo y dijo, este hombre hay que permitir que Dios dé todo lo que quiere a través de él. En definitiva, insisto en ese tema, todos podemos teorizar sobre la importancia de San Pablo, pero solo uno fue a buscarle a su pueblo, y ese es Bernabé, y por eso pienso que puede ser perfectamente considerado patrón de los cazatalentos, de los entrenadores, que saben ayudar a que la vida de todos sea útil, sea infinidad de fruto en unión al sarmiento. E incluso, pues digo, de los educadores, de todos tenemos que hacer esa misión de empujar, de tirar para adelante de los demás. Nada más, muchas gracias, hasta pronto.